Para realizar esta flor vamos a necesitar los siguientes materiales. Yo voy a estar trabajando con hilo acrílico, este es hilo cristal. Generalmente el hilo cristal no viene con etiquetas, así que no sabría decirles el grosor de este hilo, pero sí es bastante delgado. Ustedes pueden trabajar ya sea con hilo de algodón o con hilo perlé. Yo voy a trabajar en este caso con doble hebra. Entre más delgado el hilo, más pequeños nos van a quedar nuestros pétalos. Así que yo voy a dejar a su criterio el grosor del material. También voy a ocupar un poco de este tono en verde. Este también es hilo cristal. Voy a trabajar con este ganchillo que es 2.75 milímetros. Y para los pétalos voy a usar este alambre floral que es de un calibre 24. Este lo voy a usar solo para los pétalos. Y para el pistilo de las flores voy a usar este que es de un calibre 22. Este es un poquito más grueso. Si quieren usar el calibre 24 para el pistilo de las flores, eso yo lo dejo a su criterio. Y para darle color a los pistilos, aquí miren lo que es en las puntitas de los pistilos, yo lo pinté de color amarillo. Usé esta pintura en 3D. Me gusta esta pintura porque es permanente y es especialmente para telas. Voy a usar esta pequeña brochita para pintarlos. Vamos a usar pegamento y un alambre de calibre 16. Este es bastante grueso, pero flexible. Este nos va a servir para el tallo de nuestras flores. Quiero mostrarles el tamaño de los pétalos que yo hice. Miden aproximadamente 8 centímetros de largo. Lo inicié tejiendo con 26 cadenitas, pero ustedes lo pueden hacer más pequeño si así lo prefieren. Pueden hacerlo de 7 centímetros o de 6 centímetros. Yo lo dejo a su gusto. Como les comentaba, mientras más delgado el hilo, más pequeño va a quedar el pétalo. Y miren, la flor me ha quedado así de este tamaño. Así que ahora vamos a comenzar con el paso a paso. Voy a tejer con doble hebra y voy a iniciar tejiendo 26 cadenas base. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, voy a continuar hasta tener 26 cadenas. Una vez que tengamos las 26 cadenas, vamos a insertar el alambre en la segunda cadenita. De momento, a mí me gusta dejar largo el alambre en esta parte de aquí para que no se vaya moviendo cuando estemos tejiendo. Después lo voy a ajustar al final. Bien, entonces allí en esa misma segunda cadena donde está el alambre, hacemos el primer punto bajo. Y a partir de aquí vamos a tejer medios puntos altos. Vamos a tejer un total de 23 medios puntos altos. Este pétalo es muy fácil de realizar. Es bastante sencillo. Solo tejeremos medios puntos altos en cada cadenita disponible. Vamos a continuar hasta tejer los 23 medios puntos altos. Y bien, ya tenemos los 23 medios puntos altos. Ahora en la última cadenita vamos a tejer un aumento de 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora sí vamos a ajustar este alambrito. No lo ocupamos muy largo en este extremo, así que lo voy a recorrer un poco. Voy a dejar más o menos entre 4 a 5 centímetros de largo. Así lo dejamos. Ahora doblamos este alambre y vamos a continuar
igual tejiendo los 23 medios puntos altos en este lado de nuestro pétalo. Como pueden notar, es bastante fácil de realizar los pétalos. Los pueden hacer más largos o más cortos. Eso lo dejo a su gusto. Les comento que esta es la primera flor que estoy haciendo en este diseño. No he practicado el patrón en sí, pues esta es la primera vez que estoy haciendo esta flor. Bien, voy a continuar hasta tener los 23 medios puntos altos y al final terminamos con un punto bajo. Hemos terminado con 51 puntos en total de nuestro pétalo. Y bien, voy a cortar el alambre aquí rápidamente para que no me esté estorbando. Siempre pasen la hebra por debajo del alambre. Ubiquen el primer punto de inicio para cerrar esta parte final. Y aquí cortamos el hilo. No es necesario dejarlo muy largo. Así como lo hemos cortado es suficiente. Pasamos la hebrita de este lado y ajustamos muy bien aquí en esta parte final. Y miren, así nos van a quedar los pétalos. Voy a tejer 30 pétalos de este tamaño. Son 5 flores y cada flor se compone de 6 pétalos. Bien, ahora para el pistilo vamos a cortar el alambre del calibre 22, un largo de 17 centímetros. Aquí ustedes tienen la opción de comenzar a pegar el hilo color amarillo, si así lo prefieren, pero yo lo hice todo en rojo y hasta el final le he pintado la punta con color amarillo. Pero si ustedes no tienen pintura, pueden comenzar a pegar el hilo color amarillo en este extremo. A mí se me hizo más práctico hacerlo así todo en rojo y ya solo al final le he pintado en color amarillo. Pueden usar esmalte de uñas o cualquier otra pintura para pintar las puntas de los pistilos. Si quieren ahorrarse este paso, sí, de forrar todos estos alambritos, ya que en total vamos a forrar 25 de este tamaño. Estaba pensando en usar limpiapipas, no sé si eso funcione, yo nunca he usado limpiapipas. Y miren, hasta aquí ya he terminado de forrar este alambre y en total voy a forrar 25. Cada flor va a llevar 5 y son 5 flores. Yo de momento no lo voy a pintar, yo lo voy a hacer después que haya armado la flor. Y miren, aquí ya tengo los 6 pétalos, me han quedado de este tamaño. Y tengo los 5 pistilos. Y hacemos lo siguiente, los colocamos así de esta forma y vamos tomando de pétalo por pétalo, los vamos colocando así. Estos pistilos en la punta tiene que sobresalir así como está este. Miren, este lo voy a tomar como referencia. Aquí en la punta de los pistilos sobresalen como unos 2 centímetros de largo. Entonces, teniendo como referencia este, así vamos a realizar los demás. Vamos dejando en esta parte como unos 2 centímetros que sobresalga de los pétalos. Cada vez que coloquemos un pétalo, nos aseguramos que en esta parte de aquí en la base estén al mismo nivel. Y una vez que lo tengamos así,
Miren, aquí todavía tienen la opción de mover los pistilos. Si creen que están muy largos o muy cortos, todavía tienen la opción de moverlo un poco hacia arriba o hacia abajo. Muy bien, ahora vamos a comenzar a cubrir esta parte en la base de la flor con el color verde. Si quieren poner un poco de pegamento al inicio, yo lo voy a hacer solamente así, miren, este hilo lo voy a presionar con mis dedos de esta manera y comienzo a forrar de esta forma. Aquí les recomiendo que tensen muy bien el hilo hasta cubrir completamente los alambritos que están en la base de cada pétalo. Vamos a terminar de forrar esta parte. Ya llegando hasta aquí a la punta, ponemos pegamento y aseguramos muy bien la hebra en la parte de aquí de este alambre. Cortamos y también cortamos el exceso de estos hilitos en rojo que nos han quedado por aquí. Miren, así nos va a quedar la flor. Ahora lo que yo hago es abrir un poco los pistilos para poder pintarlos. Este paso lo pueden hacer antes, ¿sí? Cuando terminan de forrar los alambritos, si prefieren así, hacerlo antes, porque aquí también se corre el riesgo de manchar los pétalos si no tenemos cuidado. A mí se me hizo más práctico así, se me hace más práctico hacerlo de esta manera. Háganlo con mucho cuidado de no manchar el trabajo. Miren, ya tenemos las 5 florecitas. Miren al tallo, borren un poco en la parte de aquí en verde para que al colocar nuestro tallo de esta manera no se vaya a notar mucho el alambre. Miren, yo les voy a mostrar esta opción. Podemos ir colocando los pétalos así, así, miren, y de una comenzar a forrarlo. Pueden probar de esta forma a ver si se les hace más fácil y ahí comenzar a forrarlo. Y miren, el tallo así no es tan visible, ya que también lo hemos forrado en verde. Bien, pero miren, yo lo encuentro mucho mejor, más reforzadito si lo hago de esta manera. Así que si quieren elegir esta segunda opción para ir montando las flores, yo lo voy a hacer así de esta forma. Vamos a comenzar. Hoy aquí se me soltó una hebrita. Vamos a comenzar a, a forrar esta primera flor junto con el tallo. Vamos a ir colocando así de una a una flor. Miren, lo vamos poniendo así. Cada vez que coloquen una flor, sí, tomen como referencia esta parte para que nos vaya quedando al mismo nivel. Y así vamos uniendo nuestras florecitas con este hilo. Vamos colocando nuestras flores así con cuidado. Sí, para realizar esta parte se requiere paciencia para que nos quede un trabajo bonito. Como les comentaba hace un momento, esta es la primera vez que estoy realizando esta flor. No es que yo ya practiqué el patrón, no es que yo ya tejí uno antes, no, esta es la primera flor que estoy realizando en este tutorial. Así que ahorita vamos a mirar el resultado final. Aquí deben tensar muy bien el hilo y continuar forrando.
Lo que me gusta de esta técnica de pegar una flor por flor es que ya lo fuimos pegando al tallo principal y ahora los estamos pegando todos simultáneamente, así que ha quedado reforzadito doblemente. Así voy a continuar forrando todo lo que me resta del tallo. Y para los que se les hace complicado forrar con hilo, ¿sí? Siguiendo así este paso que estoy haciendo, pueden usar Floritape en lugar de usar hilo. A veces el Floritape es más práctico, aunque con el tiempo puede llegar a despegarse. Me voy a adelantar y voy a terminar de forrar el tallo. Ya estoy aquí en la parte final. Siempre aquí en la parte final yo les recomiendo que peguen muy bien el hilo, porque algunas compañeritas me han contado de que sus clientas les devuelven las flores porque se ha descubierto la parte del tallo. Entonces aquí al final siempre es bueno pasarle el pegamento, así queda bien reforzadito y no hay manera de que se desarme. Y miren, ahora vamos a acomodar nuestras flores. Vamos a tomar la base de cada flor, así miren cómo le estoy haciendo, y los doblamos hacia afuera de esta manera. De momento voy a dejar una flor en el centro, ¿sí? 4 he dejado hacia afuera y uno en el centro. En realidad esta flor lleva, originalmente la flor natural lleva 6 flores, pero yo solamente hice 5. De momento quiero probar cómo se ve una flor en el centro y si no me gusta, pues más adelante lo voy a mover. Ahora vamos a empezar moldeando los pétalos así de esta manera. Voy a comenzar con la flor del centro. Doblamos los pétalos, así los vamos acomodando de esta manera. Sí, la ventaja de que nuestros pétalos lleven alambre es que los podemos amoldar así a nuestro gusto. Ustedes pueden dejar los pétalos más cerraditos o más abiertos. Así vamos abriendo uno por uno. La verdad que a mí me encanta hacer esto. Disfruto mucho el paso a paso del tejido de mis flores. Como les comentaba, yo por ahora estoy probando cómo se ve con la flor en el centro. Ustedes también pueden hacer lo mismo. Si al final no resulta o no les parece, pueden moverlo hacia afuera. He visto que la flor originalmente lleva 6 lirios, pero yo solo quise hacer 5. Así que ustedes tienen la opción de hacer 6, si así lo prefieren. Ahorita todavía no sé cómo me va a quedar con la flor en el centro. Me falta todavía pintar los pistilos de 2 flores, así que lo voy a hacer al final cuando ya haya terminado de moldar los pétalos. En mi canal tengo el tutorial de otros lirios muy lindos, bien fácil de realizar. Lo pueden buscar en la sección de playlist. Ahí tengo todas las flores tejidas. Vayan acomodando los lirios así uno a uno, si lo quieren más arriba o más abajo, si quieren los pétalos más abiertos o más cerraditos. Ahora los pistilos los voy a doblar de esta manera hacia arriba. Miren, hago esto con mis dedos así y los voy separando un poquito.
Vamos separando un poco los pistilos para que no se vean así todos juntitos. ¿Y saben qué? No me está gustando cómo se ve con la flor en el centro, ya que los pistilos quedan así, sobresalen mucho. Lo que voy a hacer es abrir espacio aquí entre medio de estas dos flores y mover esta flor del centro hacia afuera. Yo creo que lo prefiero así, me gusta más cómo se mira de esta forma. Y aquí en el centro tenemos más espacio para ir abriendo los pétalos. Miren, aquí tenemos suficiente espacio en el centro para ir abriendo más los pétalos de la parte de arriba de las flores. Vamos cubriendo ese espacio. Sí, creo que así se mira más bonito. En lo personal se mira mucho mejor así, pero ustedes lo pueden hacer a su gusto. Voy a terminar de acomodar todos los pistilos que me faltan y ya les muestro el resultado final. Y miren, así me ha quedado mi lirio araña. Queda hermoso. Y este tono de hilo que he usado es un rojo vibrante, es muy hermoso. Me encantó el resultado. Si les ha gustado este video tutorial, denle dedito arriba, compartan el contenido de mi material. Sus likes me ayudan muchísimo para que mi canal siga creciendo y YouTube pueda recomendar mis videos a todas las arañitas del mundo. Les invito a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho, pero no olviden activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video, YouTube te pueda notificar. Gracias por mirar mi contenido, que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video tutorial.